Cuando habla usted de la solicitud del título de concesión que tienen los propietarios, no es que ellos lo exhiban, lo que nosotros conforme a las reglas de operación tenemos que comprobar que la persona que solicita el seguro ha sido desempleada y en donde trabajaba, ¿no? Entonces esa es la razón, como si me dices en la empresa X, en tal dirección, nosotros tenemos que checar que exista, pero no necesariamente que ellos tengan que exhibir eso, mucho menos si ellos son los trabajadores. Hay una regla de operación muy clara. Yo lo invito, señor diputado, a que en los casos que acudan a través de usted, a través de su fracción, y a todos, por supuesto, los demás diputados y diputadas, que cuando ustedes noten alguna cuestión irregular, anomalía, nos lo hagan saber, y con muchísimo gusto estaremos atendiendo de inmediato para que se corrija cualquier cosa. El servicio de seguro de desempleo es totalmente gratuito, las reglas de operación son muy claras y no vamos a permitir que se manipule y se maneje corporativamente un programa tan noble como es el del seguro de desempleo. Yo tengo que cuidarlo para que ustedes le vuelvan a asignar el presupuesto que se necesita para cubrir ese programa. Y lo demás, no, bueno, eso de los acarreos es muy relativo, ¿no? Nosotros no los hacemos, no condicionamos a nadie, no entregamos una sola tarjeta de seguro de desempleo a ningún dirigente de ninguna organización, de ningún partido, sino que la entrega es absolutamente personalizada, tiene que firmar el propio desempleado y es a él exclusivamente a quien se le entrega la tarjeta. Entonces, las gentes que nos acompañan, pues algunos de nuestros eventos, como es el caso de hoy, le puedo asegurar que es de manera absolutamente consciente y porque quieren hacerlo, ¿no? Así que eso yo no le doy la menor importancia porque no es así, pero lo que sí me interesa sobremanera es que se cumplan las reglas de operación del seguro y estamos trabajando. Antes de darle el uso de la palabra al diputado Eduardo, solicitaría y bueno, comentaría a los asistentes, a los invitados, que nos ayuden absteniéndose de aplaudir o cualquier otro asunto. Entonces damos el uso de la palabra al diputado Eduardo del Partido Regional Institucional hasta por 3 minutos para su presentación. Gracias, diputado. Aunque no me contestó lo de los niveles y de los salarios tan denigrantes que ganan los compañeros, para que realmente este gobierno sea de izquierda, tendrían que empezar con los jefes del gobierno, exigiéndole que realmente sea de izquierda. Y a lo mejor ustedes conocen, pero a todos los que les dan este apoyo, les cobran un mes anticipado para algunos de sus funcionarios. Deberían investigar quién hace eso. Pero bien, finalmente quiero manifestar la postura de nuestro grupo parlamentario y en particular de nuestro coordinador, diputado Gilberto Sánchez Osorio, sobre un tema de suma importancia para los periodistas y como un problema social de gran envergadura. Aunque usted no es responsable directo de las relaciones laborales de la Administración Pública del Distrito Federal, sí es un actor relevante en ese tema que afecta a un gran número de trabajadores que todos los días laboran en las distintas oficinas públicas de la ciudad. Son más de 2.000 trabajadores que laboran para la administración pública local. En términos llanos estamos hablando de 100.000 aproximadamente de base, 52.000 también aproximadamente de lista de rayas, 30.000 eventuales y 20.000 de los denominados meritorios. Estas últimas denominaciones son en todo sentido vergonzosas en términos laborales, ya que la ley en la materia dice que en las oficinas públicas únicamente podrán existir 2 tipos de trabajadores, de base y de confianza. No sé de dónde sacan nosotros. Esto es
Hay un gran número de trabajadores que están en una situación de total desamparo y exclusión de cualquier garantía laboral que les permita salvaguardar su integridad personal y familiar. Más de 80,000 trabajadores que laboran en las oficinas públicas del Distrito Federal carecen de toda seguridad social. Son salarios que no les alcanzan siquiera para sobrevivir en condiciones decorosas, mucho menos para hacer uso a un derecho legítimo como es la vivienda. Por la pronunciación, el outsourcing, la subcontratación o tercerización, como se le llama también, campea en todas las oficinas de esta administración que se denomina de vanguardia y que presume de una gran política social que, no obstante, no se preocupa por los derechos de los asalariados del sector público. Aquí queremos evidenciar ese doble discurso del gobierno capitalino, y que usted nos acaba de mencionar, que por un lado critica todo lo de hacia afuera, pero lo de hacia adentro es absolutamente permisiva, con prácticas que vulneran profundamente los derechos fundamentales de los trabajadores. Esperamos que así como hay una demanda persistente para que a la ciudad se le dé un trato justo en materia del presupuesto federal, que sirva para atender las urgentes necesidades sociales de esa misma manera, se atiendan las omisiones y aberraciones que se cometen al interior de esta administración. Sabiendo de su postura crítica e independiente como funcionario de este gobierno, de esa misma manera quisiéramos que asumiera el compromiso de defender a todos aquellos trabajadores que garantizan con sus tareas y actividades el funcionamiento del gobierno capitalino que hoy los menosprecia y los excluye. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Eguren Cornejo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Secretario, sea usted bienvenido como siempre, es un gusto tenerlo en esta Asamblea Legislativa. Es una pena que no haya comparecido en el pleno porque pues, al propio partido político que es mayoría en esta Asamblea Legislativa no le parece el tema del empleo, el tema del trabajo, un tema relevante para su agenda política, desafortunadamente. Pues espero que no haya sido bullying entre compañeros de partido, pero bueno, quisiera yo comentarle, porque siempre lo he hecho, siempre que ha comparecido usted, me he tomado pues el debido tiempo de revisar a fondo, y si no a fondo, con detalle, sus informes que nos enviaron. En este caso yo quiero llamar la atención a algunos puntos. Quisiera decirle, por ejemplo, cuando se refiere en la hoja 4 de su informe, y quiero citarlo textualmente, dice: al mismo tiempo, hemos emprendido una batalla para no facilitar la reforma neoliberal que pugna el Ejecutivo Federal y combatir la práctica y operación de los outsourcing o intermediarismo laboral. En consecuencia, secretario, usted emprenderá, que mi primera serie de preguntas está encaminada a dicha manifestación, entre otras de las que usted hace en su informe, que me parecen un poco desatinadas en cierto aspecto. Le voy a decir por qué. ¿Podría explicarnos cuál de esta reforma laboral a la que hace usted referencia que propone el Ejecutivo Federal y en qué puntos específicamente discrepa su persona? Si hay algunos puntos en los que usted está a favor. Finalmente, ¿cuáles son las acciones en concreto que su secretaría o usted, y lo digo con todo respeto, emprenderá en esta batalla encarnizada, y sobre todo con qué fundamento legal sostiene que dicha batalla puede ser emprendida por la administración? Y me refiero a esto porque pues me puse a leer la Ley Orgánica de la Administración Pública y en ningún artículo, en ninguna fracción usted tiene facultad para realizar dicha actividad. Espero que pueda decirlo porque yo no lo encontré. No me gustaría que incurramos en falacias porque aquí ya se ha repetido una y otra vez
por otros partidos políticos, el tema del doble discurso del gobierno. Yo sé que usted es una gente de izquierda comprometida y honesta, y lo reconozco como tal, y reconozco el gran esfuerzo que usted ha realizado en algunos temas por su investidura y la persona que es la trayectoria de la izquierda. ¿Cómo hablar y cómo criticar el outsourcing cuando el gobierno del Distrito Federal lo emplea continuamente? Quisiera que me respondiera de manera puntual cuántas empresas, cuánta cantidad de gente se tiene contratada en la administración pública local bajo este orden de ideas, bajo el outsourcing. ¿Cuántas son las empresas que contrata el gobierno del Distrito Federal para no asegurar los derechos mínimos a los trabajadores que se tienen disfrazados, como usted lo sabe, en contratos de honorarios, de prestación de servicios profesionales, como les sabemos dar la vuelta a muchos abogados y que se hace continuamente? Yo creo que es justo que nos digan, por ejemplo, en materia de limpieza, tengo entendido que hay un sinnúmero de empresas que contrata este gobierno del Distrito Federal. ¿Cuántas son? ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué este doble discurso, mi estimado secretario? Quiero también preguntarle, y usted lo refirió bien, sobre su relación con el gobierno federal y la Secretaría del Trabajo a nivel federal. Decirle, el 28 de febrero, según revisé, del 2011, en el Diario Oficial de la Federación se publicó un acuerdo por el que el secretario Javier Lozano le asigna al gobierno del Distrito Federal la cantidad de 49.939.231 pesos para un universo de 10.616 personas en el programa de apoyo al empleo. Estamos a menos de 70 días de cierre de este año y quisiera preguntarle al respecto. ¿Cuánto ha sido el presupuesto asignado por la Federación para este programa de apoyo al empleo? ¿A cuántas personas ha beneficiado con este presupuesto de manera específica y concreta? Con respecto a las series de empleo, ¿cuántas se han realizado con este presupuesto? Secretario, usted sabe que por cada peso que pone el gobierno del Distrito Federal, el programa de apoyo al empleo del gobierno federal pone 2. Díganos cuánto aportó el gobierno del Distrito Federal el año pasado para este programa y cuánto pretende aportar para el próximo año. En esta misma materia sobre ferias de empleo, ¿cuánto es lo que se ocupa de recursos federales y cuánto es lo que se ocupa de recursos locales? ¿Cuántas vacantes de empleo ha logrado captar y a cuántos solicitantes se les ha podido colocar? Algo que me parece una dicotomía es que en materia de ferias del empleo se oferten más vacantes de empresas de seguridad privada que de aquellas que se impactan en una generación directa de riqueza en el Distrito Federal. Y le digo eso porque sabemos bien que muchas de estas empresas de seguridad privada, al final del día no le otorgan los servicios y la cobertura legal que debieran tener los trabajadores. No tienen ellos un seguro social, no son contratados debidamente y se les vuelve a dar la vuelta al asunto de los derechos de los trabajadores. Quisiera también preguntarle, secretario, si me lo permite, usted siempre se ha quejado del problema del desempleo y de subempleo en el Distrito Federal que se debe a una política económica. Sin embargo, nada nos dice en este informe sobre el cumplimiento de las 22 obligaciones que le impone la Ley de Protección y Fomento al Empleo. Y solo quiero poner 4 en este momento. La primera, ¿qué ha hecho para